Hola, amados hermanos de la Iglesia Función de Guerra y todo aquel que nos esté viendo por este medio. Un abrazo de parte del pastor Fernando Cascante. Hoy tengo la bendición de tener la palabra para este día especial que el Señor nos ha regalado, pero no inicio sin antes poner en manos de Dios ese tiempo maravilloso. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu perdón, por todo lo bueno, santo y perfecto que eres en nuestra vida. Te pido, Dios, que bendiga de una manera especial a esa persona que nos está viendo, a cada familia representada. Que tu nube de gloria, Señor, sea sobre cada familia, Señor. Y como siempre te pedimos, Señor, en este ministerio, que esta palabra que tú nos has dado, Señor, sea en su vida más un hacer que un oír, ya que la palabra hecha por obra traerá gran beneficio a aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, en este día el Señor me ha dado este tema, que es algo que de repente todos tenemos, unos para bien y otros para mal. Y este tema es la esclavitud. Y empiezo esta palabra preguntándote, ¿de qué sos esclavo? Porque cuando nosotros decimos, soy esclavo de Jesucristo, qué bendición, ¿verdad? Todo lo padezco, con Él dice la palabra, estoy juntamente crucificado. Y cuando estamos en el Señor, aún las angustias, los desiertos, las pruebas, se ven desde una forma diferente, porque sabemos quién es el que está con nosotros, porque sabemos que las promesas que Él tiene para nosotros se cumplen. Y sí, a veces hay que pasar situaciones difíciles, pero Él hasta aquí Ebenezer, Él ha sido fiel con nosotros, Él siempre nos ha cuidado, nos ha guardado y lo seguirá haciendo. El problema es cuando somos esclavos de algo del mundo, porque lamentablemente todavía aún en el pueblo de Dios existen personas que son esclavas de, pensemos en el pasado, hay personas que siguen recordando lo que sucedió, lo que no comieron, lo que no bebieron, lo que no hicieron. Siguen esclavos del pasado en cuanto a alguna agresión que se sufrió por medio de alguien, ya fuera física o verbal. Y así sucesivamente podemos ver muchos tipos de esclavitud. Está la esclavitud al licor, a las drogas, está la esclavitud a la mentira, y ahí podríamos sumar una gran cantidad de cosas, pero como cada uno de nosotros es diferente, aunque Dios conoce el corazón de todos, es bueno que vayamos ante el Señor y le preguntemos o le digamos, ¿de qué soy esclavo? Si lo tienes claro, este puede ser la palabra que te ayude a decir de una vez y para siempre, hasta aquí llegó esta esclavitud, no más. No más al cigarro, no más al licor, no más a la marihuana o a cualquier droga que estés metiéndote en tu cuerpo, el cual dice la palabra que es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado cómo tratamos este cuerpo, que al final es este polvo y vino del polvo y al polvo va, dice la palabra. Pero mientras nosotros estemos caminando sobre esta tierra, somos templo del Espíritu Santo y tenemos que guardarnos como tal. Ya cuando muramos, cuando nos vayamos, dice la palabra que este cuerpo corruptible se convertirá en incorruptible. Y ya eso es otra cosa, porque estaríamos preparados para la eternidad con Jesucristo. Pero es necesario que nos evaluemos a nosotros mismos, es necesario que nosotros entendamos que hay cosas que estamos haciendo que todavía están siendo en nuestra vida una esclavitud, y aquí en esta palabra vamos a ver varias cosas con respecto a esto. Después de revisar mucho el significado de la palabra esclavitud, llego a la conclusión: es una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. En el caso de nosotros debemos preguntarnos con toda sinceridad de quién somos esclavos, de Jesucristo o de Satanás, ¿verdad? Porque si estamos con algo que no es agradable a los ojos del Señor, es que estamos
sirviéndole de alguna manera al enemigo. Y dice la palabra que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Porque podríamos estar aquí y qué bueno, pero en realidad, ¿quién gobierna nuestra vida? Mira lo que nos dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es muy importante, ¿verdad? Muchas personas cifran su vida en lo que es material y al final nadie se lleva nada cuando se muere. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos vamos. Cualquier cosa que pongamos por encima de Dios es una idolatría y lamentablemente el pueblo de Dios muchas veces deja al Señor de lado para hacer otras cosas y nos convertimos en esclavos, aunque no lo veamos así. El plan de Satanás desviándonos del plan de Dios. Eso es lo que significa esto, eso es lo que es. En este tiempo final, es el tiempo que estamos viviendo. Todos somos esclavos de algo. Generalmente luchamos día a día para dejar que, no sé, tal vez lo que te mencionaba anteriormente, alcoholismo, drogas, pornografía, chisme, hipocresía, envidia, mentira. Si revisas bien y te preguntas por qué tienes alguna de estas cosas, es muy probable que veas que lo haces muchas veces por agradar a alguien, para ser aceptado en algún medio, ya sea familiar, laboral o en tus estudios, en el círculo de amigos, con tal de ser aceptado. Y esto, en este tiempo, el ser aceptado le es tan necesario a la persona, ser aceptado por el mundo, por la sociedad, ser aceptado por el medio en el entorno en el que está la persona, cuando nosotros tenemos que preocuparnos por ser aceptados del Señor. Te digo que a veces se hacen cosas, especialmente cuando no se conoce al Señor, por agradar a un amigo, ¿verdad? Y esto es fatal porque nos lleva a consecuencias lamentables, por agradar a una chica en el tiempo del noviazgo, por, no sé, en el campo laboral, porque el jefe esté bien, sí, es necesario que nosotros seamos sujetos a las autoridades, pero eso no significa que eso nos desvíe del plan de Dios. Algunas características de la esclavitud no deja ver el potencial de Dios que hay en ti para poder hacer lo que Dios te envió a hacer. La esclavitud destruye el espíritu guerrero que hay en ti, de luchar contra eso que no te deja alcanzar, trae amargura a tu vida al hacer lo que no quieres y no hacer lo que debes. Te somete a una dictadura espiritual. Cierra tus oídos a la voz de Dios. Escucha lo que dice Éxodo 1:9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Nos está diciendo el Señor que nosotros somos más fuertes, que nosotros somos como hijos de Israel, adoptados a precio sangre. Estoy hablando porque están los otros hijos que nacieron en su tierra. Nosotros somos más fuertes y nosotros tenemos que entenderlo, pero el concepto del pueblo de Dios es que somos menos y más débiles. Qué lamentable esto, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios se minimiza, el pueblo de Dios no entiende la posición en la que está. Entonces, ¿dónde está ese Dios que decimos, de acuerdo a su palabra, que es más grande el que está en mí que el que está en el mundo? Pregúntate, ¿quién es ese faraón que te oprime? Te tiene con muchos quehaceres diarios y te está quitando el tiempo que le pertenece a Dios. De repente te tiene tantas tareas que no te deja salir de la esclavitud, no te deja salir de Egipto. ¿Será que quieres servir a Dios con excelencia, pero te sigue dominando tu pasado, el hombre viejo? ¿Cuántos Moisés ha enviado el Señor a tu vida? Pero no es Moisés, es el Cristo, el que ya te liberó en la cruz del Calvario. Y recuerda, pagó un precio muy alto, que ha
Sé que han habido muchas prédicas en las que el Señor te ha hablado de eso y son los Moisés, pero si no actuamos, como me decía mi padre, es como echar agua en un canasto. Isaías 61, si usted todavía oye ese clavo, lo que se lo voy a resumir de la siguiente manera. Dice Isaías 61, primero te lo voy a leer. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árbol de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán a la ciudad arruinada, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán nuestras ovejas, y a los extraños serán nuestras labores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confesión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atravió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. El Espíritu, cuando te dije que te iba a resumir esto de una forma, dice, el Espíritu del Señor está sobre usted. Usted es un ungido, usted no es cualquiera, enviado a predicar, no a estar callado, a vendar a los quebrantados de corazón, y te digo, hay muchos, a dar libertad a los cautivos, a sacar de la cárcel, a consolar a los enlutados, a ordenar en los afligidos gloria, gozo, santo, manto de alegría. Somos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, posición envidiable, por eso aprendes palabra. Reedificadores de ruinas, hay tantos que están caídos pidiendo auxilio. Sacerdotes de Jehová, ministros de Dios, sublimes. Tenemos un pacto perpetuo, no es por un momento, es para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Seremos reconocidos como linaje bendito de Jehová. Tú tienes vestiduras de salvación, ropas blancas, y a esto le agrego 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo, linaje escogido. No ahora porque le recibiste, sino que fuimos predestinados, dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Perdón. Real sacerdocio, pueblo adquirido, han sido sacados de las tinieblas a la luz admirable. Nos revolcamos en el barro, podríamos seguir viendo versículos en los que el Señor nos dice todo lo que somos, pero ¿realmente lo crees? Piensa por un momento, ¿qué es lo que te está alejando del plan de Dios? Le digo algo, eso se convierte en usted una carga muy pesada, que a la postre, por supuesto, que es la esclavitud. Cuando nosotros
analizamos toda esta palabra de Isaías 61 y la siguiente cita que les leí el 1 de Pedro, podemos entender lo que nosotros somos espiritualmente, las autoridades que representamos nosotros. Es que no somos cualquiera, es que no somos uno más que va por la calle, somos sacerdotes, somos pueblo adquirido, nosotros somos personas que donde nosotros lleguemos podemos hablar con toda autoridad a cualquiera, porque el respaldo lo trae el Señor, acordándonos que no es por lo que nosotros seamos, sino por lo que Dios hace a través de nosotros. Pero la pregunta es, ¿estamos ejerciendo todas esas bendiciones que Dios nos ha dado? Te digo, ¿por qué crees que muchos hijos de Dios tienen una mentalidad de esclavitud? Cómo la moral de los amos se origina en la fuerte, de los esclavos en lo débil. Te lo repito, cómo la moral de los amos se origina en lo fuerte y la de los esclavos en lo débil. Los poderosos son fuertes por la debilidad de las masas. Bíblicamente, mostrar la otra mejilla es humildad, caridad, compasión, se da porque somos esclavos de nuestro Dios y seguimos los pasos de Jesús. Pero esto no nos dice que seamos alfombra de nadie, ya que teniendo definido quiénes somos, de acuerdo a Isaías 61, tenemos una posición envidiable para cualquiera que no la tiene. Pero tenemos que creerlo, es necesario que nos levantemos y digamos, yo soy un hijo de Dios con todas estas características y vamos hacia adelante. Mira lo que nos dice Romanos 6, del 1 al 23. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sos esclavo de aquel quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y liberados del pecado. Viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais? De aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto
la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo está escribiendo cómo la humanidad se vuelve tan desesperadamente injusta y por eso se gana la ira de Dios contra su propia pecaminosidad. Qué lamentable pensar en que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, pensando por su gracia siempre nos dará la salvación. Vaya error. La salvación sí se pierde. Dice lo que hemos muerto al pecado, como viviremos más en él. De acuerdo a Efesios 2, 1, 2 dice, y él los dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos muertos al pecado, sepultados juntamente con él, y así como él resucitó, nosotros hemos sido resucitados a una nueva vida. Entendamos algo, nosotros no somos capaces ni siquiera de enfrentar al viejo hombre, mucho menos crucificarlo. Por eso el Señor Jesucristo lo hizo. Por lo tanto, disculpen, se me pegó aquí. Debemos entender que el viejo hombre está sepultado. Te preguntarás, ¿por qué el viejo hombre está sepultado? Porque siento el impulso de pecar. Te quiero decir algo, nuestro ser interno tiene deseos, impulsos y pasiones. Esos son proyectados en nuestra mente y en nuestra voluntad y en nuestras pasiones. Pero Dios nos da Gálatas 5, 24, 25 que nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y enviándonos unos a otros. Dice, los que son de Cristo, y estos son los que logran crucificar la carne, aquí se confirma si somos carnales o espirituales. ¿Por qué? Porque si todavía el pecado te mueve, si todavía haces cosas que no están bien, es difícil lo que está sucediendo, porque el Señor habla de una iglesia sin mancha y sin arruga, por la cual vendrá. También dice la palabra que sin santidad nadie verá al Padre. Hay que poner las barbas en remojo. La paga del pecado es muerte espiritual, pero si nos sumergimos en esta, podrá venir la física, ya que si pecamos voluntariamente iríamos a sitios que no debemos de ir, haríamos cosas que no deberíamos hacer, veríamos cosas que no deberíamos ver, oiríamos cosas que no deberíamos oír, y lo podemos ver en la iglesia. Y nosotros lo hemos comprobado. La persona que llega a la iglesia y está también espiritual está en la silla delantera, y de repente uno lo ve que está en la segunda silla, y es que su condición espiritual empieza a decaer, y así de repente llega a la tercera silla. Cuando llega a la última, vemos cómo se desaparece de la iglesia. Qué lamentable, ¿verdad? Cómo así hemos visto cómo muchas personas van decayendo. Romanos 8, del 12 al 17 nos dice, así que hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice que hemos sido adoptados. En este tiempo, la adopción era algo muy complicado en Roma, pues los padres tenían derecho sobre los hijos aún después de la mayoría de edad, pero si el hijo era adoptado por otra familia, perdía los derechos de su padre, adquiría los derechos del nuevo padre. Si tenía deudas, estas de inmediato desaparecían de su vida. Lo que yo quiero decirte, y que usted me entienda, es que estábamos bajo el control de
de nuestra naturaleza humana pecadora, pero Dios en su misericordia nos ha tomado como su exclusiva posición. El pasado ya no puede gobernar, hemos sido adoptados, ya no hay más deudas y somos coherederos con Cristo. Y sí, muchas veces sufrimos, pero te puedo asegurar que no más de lo que sufrió nuestro Señor. No lo merecíamos, éramos perdedores, indigentes, desahuciados, endeudados, pero todas nuestras deudas fueron pagadas, somos herederos de la vida eterna. Y para concluir, cuando podamos entender, pero no lo que dice la gente, sino por yo comprobar el valor que tiene estar a los pies de Cristo y todo lo maravilloso que Él me da día a día, cuando podemos decirle a la carne, sí, cuando podamos decirle no a la carne y sí al Espíritu, entonces y solo entonces doblaremos nuestras rodillas y lloraremos delante del Señor, de tristeza por haberle fallado tanto, pero también de alegría por entender que fuimos adoptados por el mejor papá. Entonces podremos decir, ya no soy esclavo. Hoy, a través de esta palabra, el Señor nos está diciendo que tenemos que dejar atrás ese pasado, que tenemos que quitar de nosotros todo aquello que nos esté haciendo, se haya hecho una esclavitud en nuestra vida. Hoy hay que tomar la decisión de dejar todo aquello que de alguna forma me ha apartado de Cristo. Muchas veces nosotros tomamos decisiones contrarias a lo que el Señor nos tiene preparado. Muchas veces hasta pensamos en un día, voy a descansar, no voy a ir este sábado al culto porque he trabajado mucho. Tal vez ese era el día que el Señor tenía para darte un mensaje, una palabra. Era el Señor que se iba a mover en esa adoración y nos hemos perdido la oportunidad de ser bendecidos. Yo quiero decirte que el Señor nos ama de una forma especial y que Él nos ve con ojos de amor, de lo contrario, ni siquiera podríamos seguir hacia adelante. Te dejo toda esta palabra para que la medites, para que actúes, como decía al principio de la oración, que la palabra sea más un hacer que un oír. Y si esto pasa desapercibido porque reina en mí el pecado, eso sí es un gran problema. Ahora te pido que cierres tus ojos y vamos a orar. Bendito y soberano Dios, en este día te damos gracias por esta palabra recibida. Te damos gracias por tu amor, Señor, porque tú, Señor, nos sacaste de la esclavitud para traernos, Señor, a la libertad. Gracias por ese regalo maravilloso de la cruz del Calvario, el cual es la libertad, Señor, la cual, Señor, yo solo puedo experimentar estando a tus pies. Te doy gracias por haber sido un escogido, te doy gracias por tu plan perfecto en mi vida, te doy gracias por todo aquello, Señor, que tú me das día a día. Y ahora te pido perdón, Padre, por las veces que te he fallado. Te pido perdón, Padre, porque aunque la palabra dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, tú me has dado una nueva oportunidad. No quiero perder esta oportunidad. Quiero cada día buscar más tu rostro. Quiero cada día someterme más a ti. Quiero, Padre, pedirte perdón y a la vez, Señor, agradecerte porque solo tú, Señor, eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Yo oro de una forma especial para esta persona, Señor, que está viendo este mensaje, para que a través del mismo, Señor, tú lo redargullas, tú le hables, tú cambies en esa persona, Señor, y me quito yo, Señor, menguo yo para que crezcas tú, Señor, entendiendo que si esta palabra va a bendecir a una persona en especial, Señor, eres tú el que le ha hablado y no yo, porque todas las cosas te pertenecen, todo lo que hacemos te pertenece, todo lo que decimos te pertenece, porque no somos más que tus siervos, Señor, y tu palabra dice que siervos inútiles. Te damos en este día gloria, honor y majestad, Señor, te pido una bendición especial para cada persona que ha visto este mensaje, y lo que te he pedido, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.